adelantábamos en el sumario y recibimos a Carmen Morillón, la presidenta de Foro. Ya está aquí con nosotros. Carmen, buenos días. Buenos días. Bueno, para entrar en materia, lo más inmediato, ¿no? ¿Y a cuántas veces le habrán preguntado? Lo vamos a hacer una vez más. Negociación sobre la reforma del estatuto con la oficialidad de fondo. Ustedes han hecho una serie de propuestas. Están sobre la mesa. ¿Hay flexibilidad en esas propuestas o es una condición sine qua non? Bueno, si me permite contextualizar un poquito esta situación. Vamos a ver, nosotros, Foro Asturias es un partido que se defiende la Constitución y defiende la unidad de España. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando abordamos el tema de la oficialidad, en modo alguno pensamos que pueda tratarse de ningún chiringuito. Lo que hacemos es contemplar eso como un mecanismo legal que contempla la Constitución para que aquellas personas que quieren ejercer el uso de un lenguaje distinto, una lengua oficial distinta al castellano, puedan hacerlo con pleno efecto jurídico. Dos, eso lo sabemos porque lo vivimos todos los días, pero fíjese, también somos un partido europeísta y estamos viendo que desde Europa se defiende y se advierte de que el asturiano es una lengua que está en peligro de desaparición. E instan desde el Consejo de Europa, e instan desde la UNESCO a que se ponga, por ejemplo, el mecanismo de la oficialidad para hacer la protección de esa lengua. ¿Y por qué digo esto? Porque, como le digo, vamos a contextualizar el tema. ¿Por qué llegamos a esto? Llegamos a esto muy fácil, porque el Estatuto de Autonomía de Asturias y la posterior ley de uso y promoción que desarrolló el presidente Sergio Marqués fue un auténtico fracaso. Ni garantizó la supervivencia, ni garantizó el derecho a quienes quieren usarlo. No fue el fracaso de Sergio Marqués ni de la ley, fue de todos los gobiernos posteriores de izquierdas que durante años no hicieron caso al asturiano, miraron para el otro lado y no le buscaron protección alguna. Y ahora nos encontramos en este momento donde la aritmética política, hay un presidente socialista que con legitimidad pone encima de la mesa esta cuestión, la oficialidad. Y aquí que la aritmética de las últimas elecciones lleva a que ese consenso político se sitúe en el número 27, que es el diputado de Foro Asturias. Y usted me pregunta por las condiciones. Pues mire, yo ya le voy a relatar una condición inamovible, que es que el Estatuto de Autonomía contemple en su reforma que la posterior ley de uso de la oficialidad requiera para su aprobación 3/5, igual que el Estatuto, porque hoy con 21 diputados sería suficiente y nosotros decimos que no, que esa ley posterior, que es donde las personas tienen la preocupación, oiga, el médico se le va a obligar a hablar asturiano, en la educación, ¿cómo va a ser ese tema? Eso lo desarrolla la ley y nosotros queremos que el Estatuto contemple esos 3/5 para la aprobación de la ley y que se contemple de manera específica que cuando se regule la ley del uso del asturiano, tanto en el ámbito educativo como en la administración pública, sea condición indispensable la no obligatoriedad en ninguna esfera. Luego ya le estoy indicando una de las limitaciones, como usted dice, los 3/5. Si se accediera a esta propuesta, nosotros entendemos que estamos dando como partido, como Foro Asturias, un servicio a Asturias y que estamos contribuyendo a que se arregle un problema que, como digo, viene de atrás, que los asturianos que quieran usar la lengua lo puedan hacer con todos los derechos y que, sin embargo, también salvaguardemos a aquellos que no quieran hacer uso de ese derecho y que no haya imposiciones. Y así, como partido donde nos consideramos centristas y liberales, pues consideramos que estaríamos haciendo un servicio a Asturias. Y le voy a dar también otra limitación. Y además todo esto lo expuso nuestro diputado donde creemos que debía de exponerse, en la institución donde están representados todos los asturianos a través de las distintas formaciones políticas. Y lo hizo en el debate de orientación el día 25. Y es otra condición. Mire, usted puso encima de la mesa, señor presidente, la reforma del Estatuto. Bien, nosotros ya le decimos nuestras condiciones, pero para nosotros creemos que ayudamos a Asturias y que salimos mejor parados de esta situación si además de abordar esa reforma, abordamos la gran reforma de Asturias en 3 ámbitos, el fiscal, el demográfico y el de las infraestructuras. Es decir, muy claro. Oiga, nosotros, somos una organización política, tenemos delante una negociación política donde la aritmética ha querido que el número 27 que decide el consenso sobre esta cuestión sea nuestro diputado y nosotros consideramos que hay que abordar las otras cuestiones pendientes. El impuesto de sucesiones. Oiga, usted nos pone como ejemplo Galicia. De acuerdo, tomemos Galicia para todo. El impuesto de sucesiones. Queremos que se reforme ese impuesto. Queremos ayudas directas a la natalidad y lo hemos dicho muchas veces. Y es más,
propuestas concretas, 150 euros por hijo durante un tiempo prolongado al mes. Y bueno, y así hemos detallado en unos documentos que fueron aprobados en el órgano máximo de dirección del partido, que es la Comisión Directiva Regional, y que hemos expuesto donde tenía que ser, en el Parlamento. Y en ese punto estamos. Nosotros ya hemos puesto nuestras condiciones. Bueno, lo que pasa es que, habiéndola escuchado ahora, perdóneme, no me queda claro, dice... Inamovible, que sea digamos que se vote por 3/5 de la Cámara la ley que desarrolle la ley. ¿Y las reformas que piden ustedes, fiscal, demográfica e infraestructura, inamovible también? No, el contenido negociable. Y como dice un fundador y un diputado muy admirado por mí, Enrique Álvarez Sostres, negociación hasta la extenuación. Pero con esas dos premisas, los 3/5, porque a mí no me vale que Foro sea imprescindible hoy para dar al botón de la reforma del estatuto y luego cuando se desarrolla lo importante, que es la ley, donde va a decirnos las condiciones en la administración y en el ámbito educativo, no sea necesario ese consenso. Los padres del estatuto lo pusieron para la reforma del mismo, nosotros exigimos que la posterior ley sea así. Y luego, lo que sí es inamovible, reformar en su conjunto el estatuto y las reformas que nosotros creemos que son lo mejor para Asturias. El contenido es el que es negociable, evidentemente. Pero ¿hasta qué punto? Es decir, porque, por ejemplo, en consonancia con Galicia, elevar el límite exento de tributación en el impuesto de sucesiones de los 300.000 al millón de euros. Sí. En su programa electoral era suprimirlo. Era suprimirlo, bueno, pero en una negociación, cuando una fuerza política, lo primero, obligación sentarse y después poner una serie de condiciones. Nosotros hemos elaborado un documento serio y riguroso donde ponemos unas condiciones. Si nos llaman a esa negociación, entonces, y posteriormente me invita, le podré decir hasta dónde negociamos. Pero hoy creo que ya los límites están muy claros y de momento eso se trató en el Parlamento asturiano y no hemos tenido respuesta. Quiero decir que estamos en ese punto. ¿No se trató en las negociaciones sobre el presupuesto? De hecho, se habla de que el gobierno del PSOE dice que hay que desligarlo. ¿Usted cree que hay que desligarlo o tienen que ir juntos? Nosotros, repito, somos una organización política, estamos aquí para hacer política y para buscar lo mejor de Asturias. Y entendemos una negociación en su conjunto. Es decir, la reforma del estatuto y las otras reformas. Y lo hemos dicho, pero no lo hemos dicho por atrás, ni lo decimos de lado. No, lo hemos dicho en el Parlamento. Y el presidente lo pudo escuchar perfectamente. Luego yo creo que nuestra posición está clara y es evidente que los presupuestos van ligados porque todas esas reformas que proponemos cuestan dinero. Y entonces, lógicamente, la vía tiene que ser los presupuestos, no hay más camino. Pero, por ejemplo, si se llevase a la Junta General para su aprobación un presupuesto en el que no figuren estas reformas fiscales, ¿sería ya una respuesta a sus propuestas? Sí, exactamente, por supuesto que no. Nosotros lo contemplamos vía presupuesto. Es decir, que si no figura, se da por rota, digamos, esa negociación sobre la reforma del estatuto. Digamos que la negociación no empezó todavía, porque no hemos tenido, aunque el presidente parece que acepta los 3/5, pero bueno, no se ha tenido una respuesta oficial, ni tampoco hay una llamada oficial para negociar sobre el contenido de las propuestas de las reformas para Asturias que proponemos. Es que más claros no podemos ser, creo yo, y todas esas reformas, como le digo, tienen que ir sustentadas en un presupuesto. Es lo que hay, se sabe, se ha dicho y nosotros estamos esperando. Dice usted, no podemos ser más claros. ¿Cree que la otra parte no es tan clara? Creo que no, porque no empieza siendo clara desde el momento en que acudimos a una negociación, acude nuestro diputado, a una primera reunión sobre un documento que presenta el Gobierno del Principado de Asturias de 11 puntos que francamente, no quisiera faltar ni poner calificativos de los que luego me arrepienta, pero era un documento que no decía nada, absolutamente nada, como acostumbra, por otra parte, también el PSOE. En ese documento no se dice qué tipo de reforma quieren, qué quieren para el asturiano, no en la administración, en el ámbito educativo. Eso no te lo explican. Como ellos no lo dicen, ya lo decimos nosotros. Y esas son las condiciones. Entonces, yo creo que la otra parte, efectivamente, tomando la expresión que usted ha dicho, no es clara, claro que no. Dice que no se explica lo que se quiere para el asturiano. ¿No sería mejor conocer cómo va a ser esa futura ley de desarrollo antes de aprobar la oficialidad? Bueno, de todo eso tendríamos que hablar, pero ¿quién hace la propuesta? ¿La hace Foro Asturias? No. Este tema lo saca el Gobierno del Principado de Asturias y lo pone encima de la mesa. Nosotros, como organización política, nuestro deber es acudir a las negociaciones y buscar una salida, la mejor salida para Asturias. Y ahí es donde nosotros decimos, oiga, ¿usted quiere hablar de esta reforma? Mire, nosotros creemos que la gran reforma de Asturias, de esa usted no habla.
y que va en varios aspectos, que ya le digo, para nosotros es fundamental. La reforma fiscal es fundamental, como lo es también la de impulso demográfico, una ley de impulso demográfico como tiene Galicia, porque bueno, pues sin personas que estén en el territorio, que se asienten en el territorio y sin natalidad, evidentemente no vamos a ningún lado. Entonces, bueno, yo creo que, le insisto, yo creo que somos muy claros, creo que somos los más claros. Quizá la reforma del estatuto vaya un poco más lenta, lo que sí que tiene que llegar ya es la aprobación del presupuesto regional. ¿Ustedes nunca lo apoyarían si no lleva estas reformas? No, es que no hay prisa, y mira, se lo dice, yo sé que es necesario un presupuesto, y no soy de las personas o políticos que puedan decir, no pasa nada, sí pasa. El presupuesto es necesario, pero desde luego es una responsabilidad del Gobierno del Principado de Asturias. Entonces, lo que no pueden ser caminos extraños, trampas, no. Ahora aprobamos el presupuesto, después el año que viene hacemos alguna que otra reformilla. No, mire, aquí desde el momento en que nosotros además no estamos preocupados por el tema de ingresos ni el tema de cuánto va a costar, porque mire, nosotros creemos que gobernar no es recaudar, gobernar es gestionar y reformar. Y se lo dice una persona que humildemente estuvo al frente con Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón. Una persona que llegó a un ayuntamiento terriblemente endeudado y lo primero que hicimos fue suprimir el catastrazo del PSOE y bajar el IBI. Y mantuvimos durante 8 años el agua, las basuras y el autobús congelado. Y para nosotros esa es la idea y eso es gestionar. Y eso es lo que le pedimos al Gobierno del Principado. Entonces no vale los presupuestos por un lado y las grandes reformas, no. Esto es un conjunto, porque es una negociación política y yo creo que esto es fácilmente entendible, créame. ¿Cree usted que quizás el PSOE les corteja a ustedes en lo del estatuto porque les hace falta su voto, pero no le da tanta importancia en el presupuesto porque quizá no les haga falta su voto? Ya, pero es que nosotros lo entendemos todo como en común. O sea, yo puedo entender, y estamos asistiendo a voces, a debates tremendos en la sociedad civil sobre este tema, pero es que nosotros seguimos un camino. Nuestra comisión directiva tuvo un congreso muy serio en junio, donde reformulamos nuestros principios y valores. De ese congreso, a continuación, empezamos a estudiar todo el tema que iba a proponer el Gobierno del Principado de Asturias. Y nos ha llevado mucho estudio, muchas reuniones, muchos debates internos y concluimos en una serie de cuestiones que le he puesto aquí. Y ahí no podemos ser más flexibles. O sea, pedimos los 3/5 y pedimos una negociación de las grandes reformas que a nuestro modo de entender necesita Asturias. Y como pensamos y estamos convencidos y creemos que es la manera en que Foro Asturias hoy puede ser útil a Asturias, lo vamos a defender hasta el final. ¿Y qué ha cambiado en Foro para que ahora sí estén a favor de la mire, yo se lo digo porque yo estoy dentro desde el año 11, no ha cambiado nada. Perdóneme, Carmen, en su programa electoral, en el resumen que tiene colgado en la web, no hay ni una línea del asturiano. Yo le relato. En Cultura se habla de Camino de Santiago y de monumentos. Yo le relato el del 11, el del 15 y el 19. El 11 y el 15 es que nosotros trabajaremos a favor de un consenso social para que cuando llegue ese consenso y las condiciones políticas se den, podamos apoyar la reforma del estatuto. Eso viene en el 11 y en el 15. Y le explico lo que pasó en el 19. En el 19 pasó que el señor Álvarez Cascos cambió esa línea del programa sin pasar por ningún acuerdo de ninguna comisión directiva y sin consultar absolutamente con nadie. Él consideró que no se reunían en ese momento las condiciones, pero del asturiano Foro viene hablando desde el 11 y eso viene reflejado en y es más, en el 19, aun poniendo esa línea que quiso el Álvarez Cascos, nosotros seguimos diciendo que trabajaremos por ese consenso. Y ese consenso resulta que ahora es el número 27 y resulta que es el diputado de Foro. Bueno, Cascos, ese nombre que planea sobre Foro, cuénteme. Bueno, sobre nosotros creo que ya no planea. No planea, ¿no? ¿Le ha defraudado? Por supuesto. Sí, yo creo que ya lo he comentado en muchas ocasiones. Y como yo me siento reflejada en muchos votantes y en muchos afiliados nuestros, yo creí en un proyecto que era muy personalista. En el año 11 yo no había estado nunca afiliada ni a ningún partido ni a ningún sindicato y creí que se podían cambiar las cosas. Y después vino la decepción, pero hoy, después de todo lo que íbamos pasando del 19, después de haber abordado un partido al borde de la quiebra con 400.000 euros de deuda, después de haber saldado la deuda, después de haber pagado a los proveedores, después de tener las cuentas claras, después
de reunirnos, poner en el juzgado lo que creíamos que teníamos que poner. Eso es un asunto que está judicializado y que seguirá su camino. Después de eso, somos una comisión directiva, la de este partido, que creo que es muy plural porque están representados todos los territorios de Asturias y seria, rigurosa, que trabaja los temas con grandes debates internos que no consiguen separarnos, sino que nos enriquecen y que nos permiten que hoy Foro no figure en las encuestas como un partido que lo dan por desaparecido. Entonces, humildemente desde abajo, después de haber sido gobierno, después de haber estado en lo más alto y después de tener que abordar una tremenda decepción política, moral, con el señor Álvarez Cascos, que nos dejó muy tocados, hoy somos un partido que tiene un proyecto que creemos que necesita Asturias. ¿Usted quiere que volverán a estar en la Junta General en las próximas elecciones? Por supuesto, y las encuestas así parece que lo dan, y en la manera en la que estamos trabajando, con cómo creemos en este proyecto y cómo estamos evolucionando como partido, yo creo que sí. ¿Esas encuestas son encuestas propias? De todo. Porque ya sabemos, lo pregunto, porque las encuestas propias a veces siempre barren un poco para casa, ¿no? De todo. Nosotros, mire, venimos caminando muy humildemente desde las elecciones del 19, donde el día que empezaba la campaña electoral nos daban por desaparecidos. Hemos ido poco a poco, cumpliendo etapas. Lo primero, sanear nuestras cuentas. Lo segundo, sacar la corrupción de dentro del partido. Lo tercero, estamos aquí para hacer política. Y después del Congreso Extraordinario que tuvimos en junio, pues encima de la mesa, no lo provocamos nosotros, nos encontramos con este tema de que es un calado inmenso, la reforma del estatuto. Nos pusimos a trabajar, hicimos unos documentos, los presentamos en el Parlamento y ahora estamos esperando. Hablaba usted de, decía, uno de los fundadores de Foro, una figura destacada, Sí, Enrique Álvarez Sostres, sí. Negociar hasta la extenuación. Sí. ¿También con el Partido Popular para ir juntos en unas nuevas elecciones? Siempre por Asturias. Lo digo porque, bueno, las últimas declaraciones no iban por ahí, Carmen. Bueno, vamos a ver, yo le confieso que mis relaciones, porque me tocaron así, han sido con el señor Casado, con el que siempre he tenido una magnífica relación, una admiración como persona, como su trayectoria política, y así se lo manifesté, y desde luego en lo que hemos experimentado como acuerdo de coalición, una lealtad por las dos partes, y el último contacto que yo tengo con el señor Casado es este verano, después del Congreso, cuando, bueno, pues nos emplazamos para hablar pronto de todo. Yo no sé qué circunstancias políticas se van a dar dentro de un tiempo, cuando se convoquen las próximas elecciones, no se lo puedo, pero desde luego que hoy tenemos un acuerdo de coalición, que Foro es leal a esa coalición y que las relaciones con el señor Casado, que es con el que yo firmé el acuerdo de coalición, son correctas, se lo puedo garantizar porque es lo que yo vivo. Bueno, a veces parece más interesante lo que no dice que lo que dice. Es decir, con Casado sí, con Mallada no. Bueno, porque las circunstancias, yo firmé la coalición. Yo, para empezar, lo que quiero dejar claro es que, desde luego, un respeto absoluto a todas las personas que integran las formaciones políticas, que no son enemigos políticos, que son adversarios políticos. Y me está dando un nombre concreto, la señora Mallada. Pero es que a mí las circunstancias que se me dieron fue una negociación de una coalición durante bastantes meses con el señor Casado. Entonces, le hablo de lo que conozco. La relación con la señora Mallada, pues ahora, lógicamente, es del día a día del diputado de Adrián Pomares. Y entonces, pues ahí se enmarca más ese día a día. Yo le hablo de lo que conozco. Bueno, se lo voy a preguntar de otra manera. Es decir, quizás una alianza con el Partido Popular para unas elecciones nacionales sí, pero para unas regionales, ahí podría haber o no haber. Ya luego, sé que nunca la hubo, pero... Desde luego, Foro es un proyecto propio. Es propio, tenía un sello muy personal, pero bueno, vamos evolucionando y ahora lo que estamos peleando es porque creemos que ese proyecto es muy necesario para Asturias, es un proyecto de un partido que es autonomista y que quiere ser especialista en Asturias y siempre defendiendo, como dije antes, la Constitución y la unidad de España. Volviendo a la situación interna de Foro, no sé si lo han preguntado alguna vez, yo me imagino que sí, pero bueno, de hecho ahí está judicializado. Sí. ¿Usted cree que Francisco Álvarez Cascos se lucró del partido? Eso lo dirá, eso tienen que decirlo en sede judicial. Yo, lo que hicimos como comisión, no yo, sino la comisión directiva que presido, es trasladar al juzgado una serie de cuestiones que considerábamos irregulares. A partir de ahí será en sede judicial donde se tenga que poner nombre a cada cosa. Por lo menos la sospecha la tendrán, si no, no habrían puesto la demanda. Evidentemente encontramos una serie de cosas, se hicieron una serie de auditorías, nos parecieron que había cosas que teníamos que poner en conocimiento del juzgado.
Pedro Leal es un diputado desleal, ¿debería entregar el acta? Bueno, él sabrá y allá su conciencia. Desde luego lo que no es un diputado de Foro. No es un diputado de Foro porque está expulsado del partido y además, bueno, cometió una serie de irregularidades. Eso está pendiente también a nuestro modo de ver, insisto, presuntamente. Eso está pendiente también de un juicio, pero desde luego Pedro Leal no pinta nada en Foro ya. Entonces, se lo digo, no, si se lo digo muy claramente, sobre estas cuestiones y los transfugismos y demás, cada cual sabrá qué medios de vida tiene, por qué dependen de se agarra uno a un sueldo público, ¿para defender qué? ¿Para defender qué? Él sabrá, eso es una cosa muy personal que hay que preguntársela a él. Desde luego, en el proyecto de Foro no pinta nada. ¿Qué tal por el hospital? Muy bien, por el hospital muy bien, muy bien, muy bien. Fíjese que el hospital... si Dios quiere, el 2 de enero hará 30 años que entré por primera vez por la puerta del Hospital de Cabueñes. Un hospital de Cabueñes que, como le he dicho al presidente, es inadmisible que esté, al presidente del Principado, que esté en las condiciones que está. Aprovecho para decirle una reivindicación férrea de Foro. En los presupuestos, contemplada y sin cumplir todavía en los presupuestos, en el apoyo presupuestario que le dimos al gobierno socialista. El último hospital de Asturias, de la mayor ciudad, que queda por reformar, porque están todos reformados. Pero bueno, parece inminente. Me centro. Bueno, a ver si esas licitaciones no son problemáticas, a ver si ahí no esconden artificios que puedan dar lugar a más retrasos. Bien, me centro en lo que me pregunta el hospital. Bien, 30 años, de esos 30 años, 22 de servicio, 8 fuera, y cuando volví, pues la verdad es que sentí que estaba como otra vez en casa. No... Cuando volvió, ¡hala! Pandemia. Volví exactamente, pues mire, volví en junio del 19 y posteriormente la pandemia comenzó en aquel mes de marzo, yo saliendo de guardia el 14 de marzo del 20. Y la pandemia, bueno, pues no podemos decir fue dura, pero más dura fue para las personas que lo padecieron, que no pudieron superarlo y sobre todo, siempre lo digo, yo soy cirujana, entonces la pandemia fue dura para mis compañeros de urgencias, para mis compañeros internistas, neumólogos e intensivistas. Era desolador ir a la unidad de cuidados intensivos. Esos uniformes, tantas horas, bueno, tuvieron una pelea, esos sí que son unos héroes. Los cirujanos estábamos en una segunda línea. ¿Usted disfruta más la medicina que la política? Bueno, no, ahora estoy en una etapa que disfruto mucho la política como presidenta de Foro y además estoy contenta de poder compatibilizarlo, porque claro, la institución requiere un estar y un ser en la institución que para mí es muy importante y es lo más. Pero ahora puedo disfruto de mi profesión porque me gusta y disfruto de este proyecto de Foro, porque estamos con una comisión directiva muy cohesionada, porque somos muy plurales, pero prevalece el proyecto de Foro por encima de lo que veo cómo en cada comisión directiva cada uno cedemos una parte, y eso yo no lo conocía. Eso no lo conocía, yo conocía otro tipo de funcionamiento. Entonces estoy muy contenta y estoy dando las gracias a mis compañeros. Yo voy a estar ahí hasta que ellos quieran y ahora sí que estoy disfrutando. Eso le mantiene en política, si no se hubiera echado a un lado quizás. Claro, lo que pasa que sí que es verdad que bueno, pues eran horas muy bajas, donde Foro, bueno, primero por compromiso había que sanear las cuentas y pagar a los proveedores. Eso el secretario Adrián Pomares y yo, por encima de todo, esa cuestión queríamos saldarla. Y después ya poco a poco empezamos y nos fuimos animando. Enrique Álvarez Ostres, reconozco que fue uno, entre otras muchas personas, un pilar fundamental que nos ayudó. Carmen, este proyecto de Foro, peleamos mucho por él. Independientemente de los personalismos, tiene que tirar para adelante. Y bueno, así empezamos y ahora aquí estamos siendo el 27 y siendo decisivos. Y pensamos no en réditos electorales, que estamos aquí para coger votos, porque somos una organización política, pero por supuesto pensamos en ser útiles a Asturias y que cuando yo salga ahí, esté en el hospital o esté en la compra, pueda estar presentable delante de la ciudadanía, porque defendemos lo que creemos. Podemos equivocarnos, pero defendemos lo que creemos que es lo mejor. Y lo mejor, Asturias necesita dejar de ser un infierno fiscal, necesita dejar de ser un cementerio de empresas de industria y un páramo, un desierto demográfico. Y por eso queremos abordarlo conjuntamente. La última, ¿estará usted en alguna lista electoral en las próximas elecciones, autonómicas, locales? Mire, yo lo que va a ser de mi vida no lo sé, y créame que no es por escurrir el bulto ni por... De verdad que yo además con un compañero suyo y en esta casa lo explicaba. 22 años de convivencia con la enfermedad en el hospital.
en el hospital y en la familia, te dan o dan una visión, a mí en particular, y cuando uno ya va cumpliendo años, que yo pienso a un mes vista. Pues Carmen Morillón, presidenta de Foro, muchas gracias por habernos atendido. Y además es la primera política a la que le sugerimos que nos traiga el desayuno y nos lo trae. Bueno, sí. No sé si se puede hacer publicidad. No, no hacemos publicidad de la casa, pero es publicidad de Asturias, de productos hechos en Asturias y de empresarios que levantan la persiana todos los días y tiran por Asturias. No desaprovecha usted ninguna oportunidad. Bueno, es que es la verdad, lo siento pues, así. Carmen Morillón, presidenta de Gracias. Foro, muchas gracias por su presencia aquí. Gracias.